Buenos días a los hermanos y hermanas de la Iglesia Misión Bautista Berea en Honduras. Les saluda el pastor Jorge Altieri desde acá, desde Milford, Delaware. Quería aprovechar la oportunidad y darles gracias por esta oportunidad que nos dan de poder dirigirnos hacia ustedes a través de estos medios de comunicación. En estos pasados días el pastor Oliver se comunicó con nosotros y nos expresó el deseo de que pudiéramos compartir algo con ustedes de la palabra del Señor, y para mí pues es de mucha gratitud y es de mucha honra el poder a través de estos medios dirigirme hacia ustedes como congregación. No hemos tenido la oportunidad de tal vez conocernos personalmente, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado de nuestro ministerio radial, Radio Faro de Gracia, o han seguido alguna de las publicaciones de nuestra iglesia local, la Iglesia Bautista Faro de Gracia, aquí en el pueblo de Milford, Delaware. Pero queremos agradecerle a los líderes de esta congregación y a ustedes por permitirnos la oportunidad y darnos la oportunidad de poder dirigirnos a ustedes en esta mañana para compartir algo de la palabra del Señor en medio de toda esta situación de la pandemia que estamos viviendo, estas limitaciones que tenemos para poder congregarnos juntos. Pero qué bendición que podemos tener estos medios donde podemos comunicarnos y compartir algo de la palabra del Señor para que el pueblo de Dios siga siendo edificado a través de su palabra. Así que yo quiero que me acompañen en sus Biblias en Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Y vamos a estar en esta preciosa mañana predicando bajo el tema Viviendo vidas dignas del Evangelio. Viviendo vidas dignas del Evangelio. Vamos a leer los versículos 27 al 30 y luego presentamos nuestras vidas en oración. Dice así la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Oremos. Padre, te damos gracias por este precioso día que tú nos has regalado. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das en esta ocasión de dirigirnos hacia esta congregación, Señor. Hombres y mujeres que tú has salvado por tu gracia y que están ahí desde sus hogares escuchando la transmisión de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú utilices tu palabra a través de mi voz para poder hablar a tu pueblo, para poder edificar a tu pueblo y para que sea edificado tu pueblo a través de tu palabra, Señor. Dame la sabiduría necesaria, dame la gracia necesaria para poder comunicar tu palabra, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo lo que nosotros digamos en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que alguien dice ser una cosa, pero resulta que es otra? ¿Cuántas veces nosotros hacemos afirmaciones con nuestra boca acerca de nosotros mismos, pero nuestro comportamiento muchas veces es contrario a lo que decimos y afirmamos? Mediten esas dos preguntas. ¿Cuántas personas usted ha visto que dicen ser algo, pero la realidad es que son otra? ¿Y cuántas veces nosotros mismos afirmamos con nuestra boca ser algo, pero nuestro comportamiento revela algo totalmente contrario a lo que nosotros decimos? ¿Cuántas veces usted ha escuchado a las personas no creyentes, a los inconversos, decir una frase como la siguiente: si eso es ser cristiano, yo mejor me quedo como estoy? ¿Cuántos familiares, compañeros de trabajo, vecinos hemos escuchado decir eso acerca de una persona que profesa ser creyente? Es muy común ver que muchas veces nuestro comportamiento le resta credibilidad a lo que decimos con nuestros labios. De hecho, el profeta Isaías comunica
esto al pueblo de Israel, y Dios habla al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Y miren lo que dijo Dios a su pueblo unos 750 años antes de que esta carta a los filipenses se escribiera. Y el profeta le dice al pueblo, o Dios le dice al pueblo a través de Isaías: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Y es interesante que Cristo utilizó esta misma escritura de Isaías para indicarle a los líderes religiosos y judíos de su tiempo que sus comportamientos eran contradictorios a sus afirmaciones verbales. Pablo estaba muy consciente de que todo creyente está propenso a decir algo, pero vivir vidas contrarias a lo que dicen con sus bocas. Richard Baxter, un puritano del siglo XVII, escribió un libro que se llama El Pastor Reformado, y él habla acerca de esta contradicción que puede existir en nuestra vida como creyentes, inclusive en nuestra vida como predicadores o como pastores o como ministros del evangelio en una iglesia local. Y Richard Baxter dijo lo siguiente hace unos 300 años atrás. Él dijo: asegúrate de que la obra de la gracia salvadora sea completa en tu propia alma. Cuídate, no vayas a carecer de aquella gracia salvadora de Dios que ofreces a los demás, desconociendo la obra eficaz del evangelio que predicas. Y no sea que mientras proclamas al mundo la necesidad del Salvador, tu propio corazón lo desconozca y pierdas tu parte en él y en los beneficios de su salvación. Cuídate de morir mientras avisas a los demás contra el peligro de muerte, y de morir de hambre mientras alimentas a otros. Muchas veces con nuestra boca podemos decir muchas cosas, pero luego nuestra vida contradice y es contraria a lo que nosotros estamos expresando de manera pública. Y es por eso que luego de las palabras de saludos que el apóstol Pablo da en esta carta a los filipenses en los versículos 1 al 2, luego de expresar aquellas cosas que producían gozo en su vida como apóstol de Jesucristo, en los versículos 3 al 11, y luego de presentar cómo sus padecimientos servían para el progreso del evangelio, en los versículos 12 al 26, ahora Pablo pasa a darle algunas palabras de exhortación a estos creyentes en esta iglesia en Filipos. Pero yo quiero proveerles un poco del contexto de lo que está sucediendo aquí. Uno de los problemas que los creyentes en Filipos tenían era la influencia que ellos tenían de la cultura romana en la cual ellos vivían. Los ciudadanos romanos ponían mucho énfasis en su estatus social y en cómo la comunidad los veía a ellos como ciudadanos romanos. Esto era algo muy importante para ellos, cómo ellos se veían a sí mismos como ciudadanos romanos y cómo otros los veían a ellos. Un comentarista, comentando acerca de esta situación, él dice: un ciudadano romano responsable trataba de no hacer nada que desprestigiara su testimonio público. Procuraba siempre ser considerado como un ciudadano honorable para nunca ser borrado de la lista de ciudadanos. Esto era una práctica muy común en tiempos antiguos, cuando una persona tenía el beneficio de ser ciudadano de una comunidad o de una población y esa persona deshonraba esa ciudadanía, corría el peligro de que fuera rechazado, de que fuera exiliado, de que fuera expulsado de esa ciudadanía y de esa comunidad por su mal testimonio y por sus malas acciones. Y Pablo ahora desea exhortar a estos creyentes en Filipos a que ahora Pablo desea exhortar a estos creyentes a que ahora ellos tenían una ciudadanía mucho más elevada e importante y que ellos debían buscar que su comportamiento fuera uno digno de esa nueva ciudadanía celestial que ellos ahora tenían en Cristo por medio del Evangelio.
2 capítulos más adelante, en Filipenses capítulo 3, versículo 20, Pablo le recuerda esta realidad a los creyentes en Filipo y le dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Oh, mis hermanos y mis hermanas, como creyentes debemos abandonar esas ideas del mundo que nos enseñan que nuestras costumbres y nuestra cultura de nuestros países tiene más peso que la cultura del Evangelio. Nuestra prioridad como creyentes es la ciudadanía del reino de Dios y la cultura que el mensaje del Evangelio trae a la vida de un creyente. Y en estos versículos 27 al 30, Pablo le va a dar 5 imperativos que los creyentes en Filipos debían tener presentes en todo momento. Una vida, mis hermanos, que ha sido salvada por medio del Evangelio, que ahora tiene una nueva ciudadanía en Cristo y una nueva cultura del Evangelio. Por naturaleza, ese creyente y esos creyentes deben mostrar externamente los frutos que son el resultado de esa nueva vida y de esa nueva ciudadanía. Y Pablo comienza su primer imperativo para con estos creyentes en Filipos con algo que es sumamente importante en el testimonio público de un creyente. Y miren lo que dice el versículo 27. Aquí vemos el primer imperativo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Luego de todo lo que Pablo le expresó a estos creyentes en los versículos anteriores, ahora Pablo tiene un deseo. ¿Y cuál es el deseo que Pablo desea plasmar en la mente de estos creyentes en Filipos? Que la profesión pública en Cristo que ellos habían hecho estuviera en armonía con su conducta privada. Es por eso que Pablo comienza utilizando la palabra solamente. Es como una especie de recordatorio que Pablo le está haciendo a estos creyentes. En la versión traducción de lengua actual, utiliza la expresión solo les pido. Pablo les suplica a estos creyentes que su estilo de vida fuera un reflejo de su profesión en Cristo y en el Evangelio. De hecho, un capítulo más adelante, en Filipenses capítulo 2, versículo 15, Pablo les recuerda esto nuevamente a los creyentes y dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuán importante es que los creyentes vivan vidas que vayan y estén en armonía con la profesión que han hecho en Cristo Jesús. El llamado del Evangelio es para que nosotros seamos luz en las tinieblas, que nuestros frutos puedan resplandecer en un mundo de oscuridad en el cual vivimos. En el Nuevo Testamento podemos encontrar varios pasajes donde se le exhorta a los creyentes a vivir de acuerdo a su confesión. En Efesios capítulo 4, versículo 1, Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En Colosenses capítulo 1, versículo 10, Pablo nuevamente utiliza este mandato de vivir vidas dignas de acuerdo a nuestra profesión de fe. Y dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Cuán importante es el testimonio público de nuestra confesión de fe, mis hermanos. Y hoy vivimos en una sociedad y en una cultura donde todo el mundo afirma ser cristiano. Hoy vivimos en una cultura religiosa, evangélica, protestante, donde todo el mundo afirma ser hijo de Dios y todo el mundo afirma ser creyente y todo el mundo afirma ser creyentes nacidos de nuevo, pero sus vidas contradicen lo que su profesión de fe dice con sus bocas. El pastor John MacArthur comenta acerca de esta realidad y él dijo: el mayor testimonio de la iglesia ante el mundo es la integridad espiritual.
Cuando los cristianos viven por debajo de las normas bíblicas de la moral y la reverencia a su Señor, comprometen toda la verdad bíblica en lo que respecta al carácter, el plan y la voluntad de Dios. De esa manera debilitan seriamente la credibilidad del Evangelio y su capacidad de influir en el mundo. Por eso es que muchas veces el mundo, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos cierran sus oídos ante lo que nosotros tengamos que predicar, porque nuestro testimonio y nuestras vidas dicen contrariamente lo que nosotros confesamos con nuestra boca. Luego de este imperativo de comportarnos de una manera digna del Evangelio, Pablo ahora le dice a estos creyentes que deben estar firmes en el Evangelio. Versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Así que la segunda exhortación o el segundo imperativo que vemos en estos versículos es que Pablo le hace a estos creyentes y le pide a estos creyentes que se mantengan firmes en lo que han recibido a través del Evangelio. Esta palabra firmes que Pablo utiliza aquí viene de la palabra griega esteko, que se refiere a mantenerse firmes y constantes sin importar el peligro o la oposición que puedan estar enfrentando. Y esto, mis hermanos, hace alusión a la actitud de un soldado que se mantiene firme defendiendo su posición ante la adversidad sin importar el costo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver películas de guerra o documentales de guerra donde usted ve que los soldados están experimentando todo tipo de peligros y bombas y tiros y cosas explotando por todos lados y peligros de enemigos que están entrando a la trinchera, pero ellos se mantienen ahí firmes. Ahí en la trinchera, en el campo de batalla, en el terreno de batalla, firmes, porque tienen una misión que lograr. Y esta firmeza de la cual Pablo habla tiene dos aspectos. Hay dos aspectos de esta firmeza que nosotros como creyentes debemos ver y entender, y que estos creyentes en Filipo también tenían que ver y entender. Y es que esta firmeza a la cual Pablo se refiere tiene un aspecto positivo y tiene un aspecto negativo. ¿A qué nos referimos con eso, mis hermanos? ¿A qué nos referimos con este tipo de firmeza que nosotros los creyentes debemos tener en el Evangelio? Bueno, cuando nosotros hablamos de este tipo de firmeza, estamos diciendo que el creyente debe tomar partido por Dios y debe estar en contra de Satanás. Debe estar por la verdad y debe estar contra la falsedad. Debe estar por la justicia y debe estar contra el pecado. Y el creyente debe mantenerse firme en esas cosas. Firme con Dios, firme por la verdad, firme por la justicia. Y Pablo quería exhortar a estos creyentes a que se mantuvieran firmes en el Evangelio, en lo que habían creído, en lo que habían recibido por medio del Evangelio, en la instrucción apostólica que habían recibido por parte de Pablo, y que se mantuvieran firmes en esas convicciones bíblicas, independientemente de lo que estuviera pasando a su alrededor. Y esta firmeza que Pablo habla aquí en este versículo 27 nos lleva a considerar la tercera implicación o el tercer imperativo que Pablo le da a estos creyentes, y es que ellos debían estar dispuestos a combatir unánimes por el Evangelio. Eso lo vemos ahí al final del versículo 27, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo está consciente, y nosotros también debemos estar conscientes, que la vida cristiana es una constante lucha y batalla contra el pecado, la carne, el mundo, Satanás, los demonios y toda fuerza del mal. Y si tú eres cristiano y piensas que porque ahora estás en Cristo se supone que todo vaya bien y que todo sea camino de rosa y que no tengas ningún tipo de adversidad ni problema en tu vida, no sé exactamente dónde escuchaste eso, porque por lo menos ese no es lo que la palabra de Dios revela acerca de la vida cristiana. La vida cristiana tiene muchos beneficios hermosos espirituales, pero la vida cristiana está en constante lucha
contra el pecado, contra la carne, contra el mundo, contra Satanás, contra los demonios y contra las fuerzas del mal. Y Pablo le está haciendo un llamado a estos creyentes de Filipo a que combatan unánimes por el evangelio. Pablo le hace un llamado a los creyentes en Filipo para que combatan unánimes por la fe del evangelio que han recibido. Y mis hermanos, si esto era una realidad antes, sigue siendo una realidad hoy. Si antes había una guerra por la verdad, hoy más que nunca todavía esa guerra por la verdad existe. Nosotros estamos viviendo en una temporada y en un tiempo y en una era donde existe un esfuerzo global por redefinir lo que realmente es el mensaje del evangelio de Jesucristo. Desde muchos púlpitos ya no se atreven a predicar lo que Cristo predicó y en la forma en que lo predicó. Por eso es que hoy desde muchos púlpitos todo es relativo, todo depende de cómo tú lo veas, todo depende de la perspectiva con que tú quieras ver algo, todo depende del ángulo, de la manera en que tú estás mirando algo. No hay verdades absolutas. No se puede predicar en contra del pecado abiertamente, no se pueden condenar las agendas ideológicas que están surgiendo en nuestra cultura a favor de la comunidad LGBT o cualquier desviación sexual, porque nadie quiere combatir en contra de estas cosas. Todo el mundo quiere ser popular, todo el mundo quiere ser bien aceptado. Y estos creyentes en Filipos no eran la excepción. Ellos tenían muchas situaciones a su alrededor, una cultura romana que exaltaba la inmoralidad sexual y la idolatría. Y Pablo les está diciendo, manténganse firmes, combatiendo unánimes por el evangelio que ustedes han recibido. Hay una estrategia por buscar una unidad superficial a costa de la verdad bíblica. Y mis hermanos, la única verdadera unidad que la iglesia tiene es con Cristo y con su evangelio de gracia. Ese es el único vínculo de unidad que nosotros tenemos. Y nosotros como iglesia del Señor, no importando dónde nos encontremos, si nosotros tenemos en alta estima el evangelio de Jesucristo, nosotros debemos unirnos para combatir por el evangelio. No para andar peleando con la gente y discutiendo, pero para mantenernos firmes, combatiendo por el evangelio que hemos recibido, predicándolo en todo momento, enseñando en todo momento las verdades bíblicas del evangelio, las verdades absolutas que nosotros podemos encontrar en las escrituras. Tenemos un llamado. Judas en su epístola y en el primer versículos 1 al 2 dice que combatamos ardientemente por la fe que han recibido los santos. Y Pablo desea que estos creyentes no se acomoden con la cultura y con las ideas de la cultura y los pensamientos y las tendencias de la cultura, sino que ellos se mantengan firmes combatiendo por la verdad del evangelio que ellos habían recibido. Como consecuencia de esto, Pablo le dice también a estos creyentes en Filipos como cuarto imperativo que no se intimiden por los enemigos del evangelio. El evangelio siempre ha de tener enemigos, mis amados hermanos y hermanas, siempre. La verdad siempre va a tener enemigos. En el versículo 28, Pablo dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Si alguien entendía las presiones emocionales y mentales que trae el tener que lidiar con aquellos que se oponen a su ministerio, era el apóstol Pablo. Si alguien entendía lo que es y las presiones emocionales y mentales que trae los opositores de la iglesia de Jesucristo, era el apóstol Pablo. De hecho, la mayor parte de su ministerio estuvo rodeado de adversidad y de oposición. Hay gente que dice, ay, cuánto me hubiese gustado vivir en tiempos de Pablo o ser como el apóstol Pablo. Si tú estás diciendo eso y afirmando eso, tú tienes que entender que tu vida entera va a estar llena de oposición. Pero ¿qué era lo que mantenía a Pablo firme? Lo que mantenía a Pablo firme en medio de la oposición de sus enemigos era la convicción que él tenía de que Dios juzgaría un día a sus enemigos y que Dios utilizaría esa oposición para el avance de su reino, porque es que no hay nada que detenga el avance del reino, mis hermanos.
Dios va a llevar a cabo sus propósitos independientemente de la infidelidad de los creyentes e independientemente de la oposición que pueda recibir la iglesia externamente. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 8, Pablo le dice a esta iglesia en Tesalónica las siguientes palabras. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros y en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso era que Pablo no se dejaba intimidar por los enemigos del evangelio, porque él tenía la convicción de que un día su Señor, su Salvador, se encargaría de sus enemigos. Y Pablo quería que esta iglesia y estos creyentes en Filipo entendieran eso y recordaran esta verdad. Una de las evidencias de verdadera salvación en la vida de un creyente es la persecución y el rechazo. Mira, si nadie te está persiguiendo y si tú no estás experimentando rechazo en tu vida por tus convicciones en el evangelio, lo más probable es que tú no seas creyente. Si tú no estás predicando la verdad del evangelio y tú no estás recibiendo oposición, evalúa qué es lo que tú estás predicando y qué es lo que tú estás enseñando, porque lo más probable no es el evangelio de Jesucristo, no es la verdad absoluta de la palabra de Dios. La persecución por causa del evangelio prueba que los creyentes le pertenecen a él. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Verdaderos creyentes experimentan oposición, experimentan persecución. Falsos creyentes no experimentan persecución, no experimentan rechazo, no experimentan intimidación por medio de los enemigos del evangelio. En el evangelio de Juan, Cristo presenta esta realidad entre aquellos que reciben el mensaje del evangelio y aquellos que lo rechazan y se oponen a él. Miren lo que Cristo dijo en Juan capítulo 3, versículos 18 al 20. Es una descripción muy clara de esta realidad. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y nosotros como creyentes y como iglesia nos debemos preguntar qué reacción estamos causando en aquellos que escuchan la predicación que nosotros estamos comunicando. Nuestras iglesias están creciendo porque estamos predicando la palabra de Dios y Dios está haciendo una obra de nuevo nacimiento y de salvación en los pecadores, o nuestras congregaciones están creciendo porque nosotros estamos ocultando el evangelio y estamos simplemente motivando a las personas por medio de charlas motivacionales para elevar su autoestima. ¿Qué mensaje estamos predicando? ¿Qué luz estamos alumbrando al mundo que está alrededor nuestro? Porque si todos nos aceptan, es muy posible que nosotros estemos predicando otro evangelio, estamos predicando otro mensaje que no es el evangelio de Jesucristo. Y el último imperativo que nosotros vemos en estos versículos del 27 al 30, lo podemos encontrar aquí en los versículos 29 y 30. Y esta es una realidad que muchas veces se nos hace muy difícil aceptar en nuestras vidas. Y Pablo quería que estos creyentes en Filipo entendieran que ser creyente en el evangelio implica sufrir por el evangelio. Versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí.
Y en esta última exhortación de Pablo hacia estos creyentes en Filipos, él les señala dos cosas que Cristo les ha concedido. O sea, dos regalos que Cristo le ha concedido a estos creyentes y dos regalos que nos ha concedido a nosotros también, mis hermanos. Otra palabra para concedido podría ser dar, entregar o conceder por gracia. ¿Y cuáles son estos dos regalos o estas dos concesiones o estas dos cosas que Cristo le ha dado a la iglesia, que Cristo le dio a estos creyentes y que Cristo nos ha dado a nosotros? Estas dos cosas, mis hermanos, como dicen ahí los versículos, es la fe para salvación y el sufrir a causa del evangelio. Nosotros como creyentes no tenemos problema en recibir la primera. Pablo dice en Efesios capítulo 2 que por gracia hemos sido salvos, ¿verdad? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros entendemos y creemos y recibimos que la salvación que hemos recibido ha sido un regalo dado por Dios a nuestras vidas y que Él nos ha dado la fe para nosotros poder creer en el evangelio. Pero Pablo no solamente dice que ellos habían recibido y les había sido concedido a causa de Cristo, no solo que creyeran en Él, sino también que padecieran por Él. En otras palabras, que sufrieran a causa del evangelio. Mis hermanos, no podemos recibir la primera y rechazar la segunda. Hay muchos creyentes que dicen, no, yo soy cristiano, pero ese asunto de sufrir, padecer, comprometerme mucho, tener que experimentar el rechazo en mi vida, tener que recibir oposición en mi vida, no. Yo no quiero nada que ver con eso. Yo quiero que todo el mundo se lleve bien conmigo. Yo quiero ser aceptado por mi familia, por mis compañeros de trabajo, por la cultura. Yo no quiero experimentar ningún tipo de sufrimiento en mi vida. Lamentablemente, la fe que hemos recibido en el evangelio incluye sufrir a causa del evangelio. No es que si nos metemos en problemas por nuestro pecado, después digamos, ay, ¿por qué estoy sufriendo? No estoy hablando de ese sufrimiento. Estoy hablando de sufrir a causa del evangelio, a causa de afirmar públicamente Jesucristo es el Señor. No hay verdad fuera de esa realidad. Solamente hay un camino hacia el Padre y es a través de Jesucristo. El hombre no puede ser salvo a través de ningún otro medio que no sea Jesucristo. No hay mediador entre Dios y los hombres aparte de Jesucristo. Esas verdades absolutas van a causar que los creyentes experimenten sufrimiento en su vida porque muchos no van a aceptar esa verdad. El mensaje del evangelio y la vida que se vive en el evangelio, mis hermanos, es una contracultura a la cultura y pensamiento del mundo. Y nosotros como creyentes debemos aprender que las escrituras nos muestran que hay una cultura del evangelio que se da en la vida de los creyentes y en la vida de una comunidad de fe. Nuestras vidas deben ser totalmente contrarias a la manera en que piensa el mundo y a la manera en que actúa el mundo. Cristo dio una promesa a aquellos que sufren persecución por causa del evangelio, y en Marcos capítulo 10, versículos 29 al 30, miren lo que Cristo dijo. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, madres, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pablo está presentando aquí la realidad de que aquí hay dos culturas. La cultura del mundo y la cultura del reino. La cultura del mundo y la cultura del evangelio. Y cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que reconocer y estar dispuestos a entender que lo más probable es seamos rechazados y despreciados por la cultura del mundo. Pero en el reino de Dios, en la iglesia y en el evangelio, nosotros tenemos una nueva cultura, una nueva identidad, una nueva manera de vivir nuestras vidas personales, nuestras vidas matrimoniales, nuestras vidas como familia, nuestras vidas como empleados, nuestras vidas como ciudadanos de donde vivimos. Hay una nueva cultura en el reino de Dios que nosotros como creyentes debemos y podemos vivir. Recordando, mis hermanos, que en la ciudadanía y en la cultura del evangelio recibimos más de lo que perdemos en esta vida terrenal.
Por eso es que Jesucristo dice aquí en Marcos capítulo 10, es posible que en el mundo, en el término terrenal y material, ustedes pierdan muchas cosas a causa de mí. Pero en el mundo espiritual, en la verdadera realidad de sus vidas, hay mucho más que ustedes van a ganar por medio del Evangelio. Pablo quería darle estos imperativos y estas exhortaciones a estos creyentes en la iglesia de Filipos, porque él quería, mis hermanos, que esta iglesia en Filipos fuera un luminar, fuera una luz en medio de las tinieblas. De hecho, esta es de las pocas iglesias a las cuales hay que hacerle exhortaciones de reprensión en el Nuevo Testamento. Pablo le da algunas exhortaciones, pero esta iglesia no tenía alguna de las problemáticas doctrinales que tenían algunas de las otras comunidades de fe y otras de las iglesias a las cuales Pablo se dirige. Esto era una iglesia que había sido enseñada en el Evangelio, había sido centrada en el Evangelio, tenía un buen entendimiento doctrinal, pero corría el peligro de conformarse a entender verdades doctrinales en sus mentes, pero que sus corazones estuvieran desviados de la centralidad del Evangelio en sus vidas y que vivieran vidas dobles. Con su boca confesaban grandes verdades acerca de Cristo, pero con sus vidas y con sus corazones y con sus actitudes y su comportamiento tiraban por el piso o podían tirar por el piso todo aquello que confesaban con su boca. De hecho, en el capítulo 2 de Filipenses, Pablo habla acerca de esa gran exclamación acerca de Jesucristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó el ser el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, por cuanto hizo eso, Dios le ha dado un nombre, sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará. Una gran verdad acerca de la cristología. Y estos creyentes en Filipos podían tener una buena doctrina de Cristo y sin embargo vivir vidas contrarias al Evangelio. Y nosotros, mis hermanos, queremos en esta mañana simplemente adoptar las palabras que Pablo le dice aquí a esta iglesia en Filipos y exhortarlos también a ustedes con todo el amor de Cristo que hay en mi corazón, a que ustedes puedan vivir vidas dignas, se puedan comportar de una manera digna del Evangelio, puedan mantenerse firmes en el Evangelio, puedan combatir por el Evangelio que han recibido, no se dejen intimidar por nadie ni por nada, pero que también puedan entender que a causa de esas realidades van a sufrir por el Evangelio. Y el sufrimiento puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser persecución física, puede ser persecución emocional, puede ser persecución doctrinal, puede ser todo tipo de rechazo. Pero si nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos unas promesas que Cristo nos ha dado por medio de su palabra, que mis hermanos traen gozo a nuestros corazones, porque hay una verdadera realidad, mucho más allá de lo que nosotros podamos estar experimentando en esta tierra o en esta experiencia de vida. Así que yo les animo, Iglesia Misión Bautista Berea, allá en Honduras, a que ustedes sigan el consejo que el apóstol Pablo le da a esta iglesia en Filipos. Que nosotros podamos meditar en la palabra del Señor, podamos meditar en la maravillosa obra que Cristo ha hecho a favor nuestro a través de su sacrificio en la cruz. Y que podamos refugiarnos en esas verdades y en esas realidades espirituales que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas. Y que podamos ser, como esta iglesia en Filipos, podamos ser un luminar, que podamos ser luz en medio de las tinieblas y que nuestra vida sea un reflejo de la obra del Espíritu Santo que ha transformado nuestras mentes, ha transformado nuestros corazones, ha transformado nuestras actitudes y que podamos reflejarle a un mundo que está perdido que hay poder en el Evangelio y que hay poder en Cristo para transformar. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de dirigirnos hacia este grupo de hermanos y hermanas, pastores y líderes en esta comunidad de fe, Misión Bautista Berea. Te pedimos, Señor, que seas tú con ellos, Señor. Hay cosas que solo tu palabra puede hacer en la vida de cada uno de ellos, Señor. Somos simplemente instrumentos por medio del cual tú comunicas tu palabra, pero tu Espíritu Santo sabrá aplicar
esta palabra que hemos predicado en la mente y corazón de todos aquellos que han escuchado, Señor. Obra de manera especial en medio de este pueblo, Señor. Suple las necesidades espirituales que ellos puedan tener. Ayuda a sus líderes a que puedan guiar a esta congregación, a que puedan vivir vidas centradas en el Evangelio, vidas dignas del Evangelio, y que seas tú glorificándote de manera poderosa a través de esta comunidad de fe, Señor. Que ellos puedan ser luz en medio de las tinieblas, que ellos puedan vivir vidas que reflejen el poder transformador del Evangelio en sus vidas. Y que podamos escuchar de buenas noticias, Señor, de cómo tú estás utilizando la vida de estos creyentes y la vida de esta iglesia para impactar a su comunidad de una manera poderosa con el poder y la centralidad del Evangelio en su predicación, pero también en la manera en que viven el Evangelio en sus vidas, Señor. Te damos gracias por todas estas cosas y confiamos en el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, les damos las gracias por esta oportunidad y esperamos algún día tener la oportunidad de conocerles personalmente y poder pues compartir más en fraternidad como hermanos en Cristo. Así que Dios me los bendiga grandemente de parte mía, de mi familia, de mi esposa, mis 2 hijos y de parte de nuestra iglesia local, la Iglesia Bautista Faro de Gracia. Les enviamos nuestro más cordial saludo a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga grandemente.